Vamos a comenzar nuestra clase y ya sabe que después del recreo tenemos un tiempo para participar, ¿no? Eso tiene que ser aprovechado por ustedes. Muy bien, chicos, vamos a comenzar ahora con la República Romana. En la semana pasada hemos hablado sobre cómo es que nace esta República Romana y cuál era su pirámide social, ¿no? Cómo estaban organizados en su sociedad, ¿no? Hemos visto cuáles son las principales clases sociales, cómo es que vivía la gente de Roma, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es cómo se organizaban políticamente, que es algo muy sencillo y muy práctico de entender, y eso nos va a ayudar a saber cómo es que funcionaba este gran estado romano que era una república, ¿no? Y luego también al final, ya después del recreo, veremos una cruenta guerra civil que se da por el poder en Roma, ¿no? Y ya lo veremos al final, ¿no? Y ya vamos a ver por qué les digo que es una guerra muy cruel, ¿no? Pero empecemos con cómo es que se organizaron estos romanos y cómo formaron esta república. Ustedes saben que una república es una forma de gobierno en el cual el pueblo tiene el poder, ¿no? Entre comillas también, ¿no? Es decir, que la diferencia principal entre una monarquía y una república es quién gobierna, ¿no? En una monarquía, el que gobierna es el rey, ¿no? El pueblo no tiene nada que ver, ¿no? En una república esto no pasa, es al revés. El pueblo es el que gobierna, ¿no? La misma gente se organiza y tiene pues sus instituciones y ahí es como gobierna, ¿no? Ejemplos de monarquías actualmente en el mundo. Tenemos, por ejemplo, a muchas monarquías actualmente. ¿Ah? Ojo, actualmente en nuestro mundo contemporáneo tenemos a muchas monarquías, es decir, a muchos estados que se gobiernan por reyes. Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra es una monarquía, tiene una reina, la reina Elizabeth, ¿no? Otro ejemplo, España. España sigue siendo hasta el día de hoy una monarquía. España tiene a su rey, el rey Juan Carlos II. Otro país que es una monarquía, Japón. Japón es una monarquía, tiene a un rey, que le llaman ahí un emperador, pero igual es un rey. Arabia también es una monarquía. Qatar es una monarquía. Holanda en Europa también, Dinamarca, Suecia y muchos países más son monarquías. Brunei, Ghana, tiene príncipes, tiene reyes. Eso es una monarquía, un gobierno dirigido por un rey, una persona que está por encima de la ley, ¿no? Aunque ahora actualmente muchas monarquías ya son más modernas, ¿no? Y ya se rigen por lo que diga la ley y ya no tanto por el rey, ¿no? En el caso de Inglaterra y España, el rey no gobierna. El rey no se siente y dice, ya, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿no? El rey sí simplemente está regulado por lo que dice la ley, ¿no? Ya son países modernos, ¿no? Pero en la antigüedad las monarquías eran gobiernos dirigidos por los reyes, ¿no? Y lo que decía el rey era la ley, ¿no? Algo distinto a eso, otro sistema distinto es la república. Una república no es como una monarquía. En una república no hay un rey. En una república hay muchas instituciones, las cuales son grupos de personas que dirigen el Estado, ¿no? ¿Hay actualmente en el mundo alguna república? Por supuesto. La mayoría de países en el mundo actualmente son repúblicas. Para empezar, nuestro país es una república, ¿no? La República del Perú, ¿no? Tenemos a muchas repúblicas también, la República de Argentina, la República de Chile, la República de Estados Unidos es una república, Francia, la mayoría de países que tú te puedas acordar, ¿no? El 60% de países en el mundo son repúblicas actualmente, ¿no? Más creo, el 70%, la gran mayoría. Es el sistema más común en el mundo, ¿no? Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina son repúblicas, somos repúblicas, ¿no? Somos gobiernos que no tenemos reyes, sino que somos dirigidos por el mismo pueblo. La gente se organiza en partidos políticos, llega al poder y tiene pues instituciones con las cuales nos gobernamos, ¿no? La palabra república viene del latín. El latín era el idioma que hablaban los antiguos romanos. Los antiguos romanos no hablaban griego, no hablaban etrusco, hablaban latín. Es una lengua que es una creación de ellos, ¿no? En latín, la palabra república significa la cosa pública. La palabra república viene del latín res pública. Res significa la cosa, una cosa. Y pública es, ¿no? Pública. Entonces,
la palabra república significa la cosa pública, es decir, la cosa en la cual todo el mundo tiene que ver, todo el mundo está, ¿no? La palabra público significa pues que es para la gente común y corriente, para todo el mundo, ¿no? Si tú te vas a un parque público, ¿eso qué significa? Que el parque es de todos los ciudadanos, ¿no? Te vas a una escuela pública, esa escuela es para todos los escolares que quieran ir ahí, ¿no? Es del Estado. Quiere decir, pues, a un parque público, a una piscina pública, es libre, es gratis, la gente va. Público significa eso, que es para todo el mundo, es gratis, ¿no? Es de todos. Entonces, la palabra cosa pública, es decir, que es la cosa que es para todo el mundo, ¿no? De ahí viene la palabra república, res pública, ¿no? De ahí viene esa palabra. Entonces, esa forma de organizar a la política, al Estado, nace de los romanos. Claro que los romanos toman este sistema ya de los antiguos griegos, ¿no? Recordemos que los antiguos griegos en Atenas, por ejemplo, no gobernaba un rey, no gobernaba un emperador. Ahí gobernaba la gente, el demos, el pueblo, ¿no? De ahí viene la democracia, ¿no? El pueblo era el que gobernaba en Atenas, ¿no? Elegían en piedritas a una persona, ¿no? Para que gobierne la ciudad. La gente se reunía en Acrópolis, en la cima de la montaña, para hacer leyes, ¿no? Esas ideas vienen ya de los antiguos griegos. Pero los romanos, como son los herederos de la tradición griega, como son los descendientes de ellos, también van a tomar esas ideas y lo van a aplicar en Roma también. Ahí es como nace la República Romana, ¿no? Entonces, la República Romana básicamente es una etapa en la cual Roma se convierte en una república y tiene instituciones que van a, pues, sustituir a los reyes, ¿no? Y aquí comenzamos ya con la etapa de la República Romana, que como les digo, esta república, esta forma de organizar a su Estado, les va a servir bastante para que se puedan expandir, ¿no? Se puedan consolidar primero y luego se expandan mucho más, ¿no? Y se vuelve pues, un gran imperio, ¿no? El Imperio Romano. Ya. ¿Cómo estaba organizada la República Romana? Es algo muy simple y muy práctico, ¿ya? Y todo lo vamos a entender. Eh, Mientras que en la monarquía habían reyes que gobernaban Roma, acá en la época de la República Romana ya no van a haber reyes, como ya lo hemos explicado, sino van a haber cónsules. El máximo cargo, como el presidente, por así decirlo, de Roma va a ser el cónsul, los cónsules. Los cónsules van a ser como el presidente, como el rey, ¿no? Ellos van a ser el poder ejecutivo, los que van a tener el mando en Roma, ¿de acuerdo? Normalmente, esto se hizo para evitar que los emperadores o que los reyes tomaran mucho poder en Roma, ¿no? Como siempre, pues venían los reyes y ustedes saben que los reyes son muy personales, ¿no? Como ellos saben que ellos dan la ley, entonces ellos se comportan como quieren, ¿no? Y normalmente en la antigüedad los reyes de estas partes de lo que ahora es Europa, se comportaban pues de una manera terrible, ¿no? A veces si querían hacían una guerra, por un deseo personal hacían un puente o una obra, eso era muy complicado, ¿no? Porque seguir los caprichos de una persona y que se involucre todo un país no es algo pues muy rentable, ¿no? Es por eso que los romanos sustituyen a sus reyes y poco a poco empieza a ganar el poder de la república, ¿no? De la gente y nace pues la República Romana. Es ahí cuando ya se forman cónsules, que para evitar el poder de los reyes se eligen a dos cónsules. Al mismo tiempo van a gobernar dos cónsules por cada gobierno. Actualmente tenemos en el Perú, por ejemplo, un presidente, ¿no? En todas las repúblicas hay un presidente, ¿ya? Imagínense que las repúblicas fuera como la antigua Roma, donde se eligen a dos, ¿no? Digamos, los que pasan a la segunda vuelta, los dos van a ser los dos presidentes, y los dos van a gobernar así, ¿no? En el Perú, ¿cómo hubiera sido? ¿No? Hubiese gobernado tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori, los dos serían los presidentes al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo se organizarían? Sería algo muy extraño, ¿no? Bueno, eso pasaba en la antigua Roma. Habían dos presidentes, entre comillas, habían dos cónsules, que eran los dos que tenían el poder al mismo tiempo. ¿Para qué se ponían a dos cónsules, a dos personas? Para que gobiernen un solo estado al mismo tiempo.
para controlarse a sí mismos, para que ninguno de ellos se vuelva un dictador, un rey, alguien que se pase por encima de la ley. Para controlarse entre ellos dos, se ponían pues a dos cónsules al mismo tiempo. Esto se conoce como una diarquía. Una diarquía era pues un gobierno de dos, ¿no? Diarquía. Esta forma de gobernarse en un comienzo les funcionó, después ya no tanto, al final ya lo vamos a ver. Lo que querían hacer los romanos era evitar a toda costa que un gobernante, un cónsul, se vuelva pues como un emperador, como un rey, y se quede en el poder indefinidamente. Porque recordemos, jóvenes, estamos hablando del año 50, 100 antes de Cristo. Acá en todos los pueblos del mundo solamente hay monarquías en esta época. En Grecia es una excepción, ¿no? Grecia, pero en los demás pueblos del mundo, por ejemplo en Egipto, están los faraones. En Asia están los persas, que son reyes. Y son reyes dioses, son reyes que según ellos son hijos de dioses, ¿no? Los cartagineses también, ahí están los reyes. En toda Europa hay un montón de tribus, ¿no? Los celtas, los etruscos, son también monarquías, son tribus. Entonces, estamos hablando de una época muy, muy antigua. Y esto de acá, hacer cónsules, hacer una república, era algo muy avanzado para la época. Y no sabían cómo iba a funcionar. Así que se eligen a dos, para que estén como que, ¿no? Se autorregulen, ¿no? Y así se puede evitar que uno de ellos se vuelva pues un dictador, ¿no? Un rey, alguien que se quiera quedarse en el poder, un tirano, como le decían en antigua Roma, ¿no? El tirano era el dictador, alguien que se queda en el poder por mucho tiempo, que gobierna con puño de hierro, ¿no? Aunque los romanos tenían algo muy particular. Ellos sabían de que su república a veces tenía, pues, a veces podía tener algunos defectos, ¿no? Imagínense que Roma entra en guerra, y siempre Roma entraba en guerras, ¿no? La semana pasada ya vimos lo que es las guerras púnicas, ¿no? Contra los cartagineses. Pero Roma estaba constantemente en guerras con tribus o con estados vecinos, ¿no? Así que, ¿cómo es que se iba a dirigir una guerra cuando un estado tenía dos cabezas? O sea, si uno ordenaba algo y el otro decía que no, entonces, ¿cómo se iban a organizar? Así que se llegó a un acuerdo en Antigua Roma. Siempre iban a haber dos cónsules, pero en el caso de que Roma entre en una guerra con un vecino, con una tribu o con otro estado, ahí se retiraban los cónsules y se elegía a un dictador por 6 meses. Y ese dictador, después de los 6 meses, tenía que entregar el poder, si no, era encarcelado, ¿no? Y así fue como muchos dictadores entraron al gobierno de Roma y luego la entregaron. Es clásica el ejemplo de un pastor que una vez en la República Romana no quedaba nadie para que asuma como dictador, y uno de los más expertos en el ejército era una persona llamada algo así como Demolón, algo así, un nombre muy, muy, muy extraño, que no recuerdo muy bien ahorita. Era un soldado, pero era un campesino también, una persona muy humilde. Y tomó el poder en Roma, se convirtió en un dictador en Roma, dirigió la guerra en ese momento, triunfó, y cuando acabó sus 6 meses, entregó de nuevo el poder a la República y se fue a su campo y siguió su vida de campesino. Es una historia muy común que cuentan en Antigua Roma. Así funcionaba la Antigua Roma. Solamente cuando había una guerra, se retiraban los cónsules y elegían un dictador, que siempre era un militar que estaba en el mando para que dé órdenes, ¿no? Eso pasa a veces en la guerra, ¿no? Siempre, a veces, antiguamente se elegían, pues, a un dictador para que dirija a un país en una guerra y luego ya entregue el poder, ¿no? Les pongo el ejemplo del Perú. En el Perú pasó algo parecido, hace como 200 años. Acá en el Perú estábamos en la guerra de la independencia contra los españoles. Y el Congreso peruano llama a un dictador, llama a Bolívar, a Simón Bolívar, para que esté en el Perú y lo dirija como un dictador y se termine la guerra contra España. Acabamos la guerra, ya fuimos libres,
Pero el problema es que Bolívar no quiso entregar el poder, sino que se quiso quedar toda su vida. Y ese fue un gran problema, ¿no? Al final lo tuvieron que sacar a la fuerza a Bolívar. Pero eso lo que pasó en el Perú con la independencia fue algo muy parecido a lo que hacían los antiguos romanos. Muchas de nuestras repúblicas actuales jóvenes tienen muchas cosas que vienen de la antigua Roma, son inspiradas en eso. Eh, Porque cuando acá en Sudamérica se fundan o nuestras repúblicas, la única referencia que había en la antigüedad era la antigua Roma. Así que muchas de las cosas que se hacen aquí en el Perú, en Argentina, en Chile, en la época de la independencia, cuando nacen nuestras repúblicas, son inspiradas en esto, en lo que hacían los antiguos romanos. Incluso en el Perú, cuando recién nace la República Peruana, en 1800, hace como 200 años, se inspiran en muchas cosas de los romanos para hacerlas acá. Acá también en el Perú no tuvimos un presidente en el primer año de la República. Acá en el Perú tuvimos al mismo tiempo a dos presidentes para hacer como los antiguos romanos. Entonces, a lo que voy es que los antiguos romanos crearon este sistema llamado la República, que luego hasta el día de hoy va a existir. Hoy somos una república, como los antiguos romanos, ¿no? Y así muchos países en el mundo son, son repúblicas, ¿no? Pero bueno, esos eran los cónsules, los que estaban por encima de todos en la política, como el presidente, ¿no? El cónsul es como el presidente. Pero en Roma había un detalle, habían dos, ¿no? Al mismo tiempo, y los dos se regulaban, ¿no? Esto luego va a generar muchos problemas, porque a pesar de que se hizo dos cónsules al mismo tiempo, o se hizo esto con la idea de que ninguno de ellos se vuelva un dictador, al final van a decir, bueno, entonces como esto más o menos funciona, hay que poner a tres para que se regulen y sea algo más democrático. Al final, siempre las ansias de poder van a ganarles a las personas, como ya hemos comentado algunas veces, y van a haber una especie de guerra entre los cónsules para quedarse con el poder, ¿no? Incluso se van a mandar a matar, se van a mandar a hacer atentados contra su vida, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Para que solamente quede un cónsul y pueda gobernar, ¿no? Pero sí, ya lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Muy bien. Luego, después del cónsul, estaba el Senado. ¿El Senado qué cosa era? El Senado era como el Congreso. Más o menos lo que es la República Romana es lo mismo que hay ahora acá en el Perú, pues, porque el Perú es una república. Y la forma en que el Perú actualmente está organizado como república son invenciones, son inventos de cómo se organizaban los antiguos romanos. Por ejemplo, acá lo hemos explicado. El cónsul era como el presidente, el que está por encima, el que da las órdenes y el que dirige el país, ¿no? Actualmente se llama presidente, pero en esa época los romanos les decían cónsules. Es lo mismo, ¿no? Habían dos. Luego está el Senado. ¿Qué cosa era el Senado? El poder legislativo. Era el Congreso. Era una sala donde se reunían representantes del pueblo romano y todos ellos tenían solamente una función: debatir y presentar, o mejor dicho, aprobar leyes. Las leyes en Roma las hacían la gente del Senado, los senadores o senadores, ¿no? El Congreso actualmente en el Perú también se le puede llamar el Senado. Bueno, en algunos países en Sudamérica, por ejemplo, en Argentina, hasta ahora existe lo que se llama el Senado. En Argentina actualmente hay senadores, así como en la antigua Roma. Como les digo, todo lo que vemos actualmente en nuestros países acá en Sudamérica son los mismos que habían en Roma. El Senado era eso, era una asamblea, un grupo, una reunión en el cual venían representantes de Roma y se sentaban a qué? A debatir y a presentar leyes. Las leyes en Roma no la ponía el cónsul, sino la ponía el Senado. Y actualmente también funciona así en nuestro Estado peruano. Por si acaso, si ustedes no lo saben, actualmente, ¿quién hace las leyes en el Perú? Las leyes no las da el presidente, las leyes las hace el Congreso. Ustedes saben que el Congreso peruano es un lugar donde se reúnen muchos políticos que representan a los departamentos del Perú. ¿Y qué hacen? Presentan leyes. Ellos son los que aprueban las leyes en el Perú. Todas las leyes que tenemos en el Perú son del Congreso. El Congreso los ha aprobado. Esa es su única función del Congreso. Toda democracia en el mundo, toda república en el mundo actualmente tiene un Congreso, un Senado
un parlamento, una asamblea, todo eso significa lo mismo. Un grupo de personas que se reúnen a debatir leyes y a presentarlas, ¿no? Hay países incluso que son repúblicas donde no hay presidentes, pero hay un Senado. Lo más importante para una república, para que funcione una república, es el Senado, el Congreso, el Parlamento, la Asamblea. Todo eso significa lo mismo. Un lugar donde se reúne la gente para debatir leyes y para aprobarlas. Entonces, en antigua Roma, las leyes no las ponía el cónsul, sino las ponía, como ahora también, en nuestras repúblicas actuales, las ponía el Senado, ¿no? Se sentaban aquí los representantes, ¿no? De todos los, de todas las familias de la antigua Roma, y se ponían, pues, ¿no? A debatir, ¿no? Yo opino esto, que hay que hacer una ley para que beneficien a nuestra familia, ¿no? Claro, como a este Senado solamente iban los representantes de las familias más ricas o más antiguas de Roma, las leyes que se publicaban acá o que se emitían favorecían siempre a las familias más antiguas de Roma. Acá, por ejemplo, en el Senado se creaban leyes como, por ejemplo, ningún plebeyo, que es una gente que estaba debajo de la clase alta, ningún plebeyo se puede casar con una mujer que descienda de una familia de patricios. Recordemos, los patricios eran la clase más alta y los plebeyos eran la clase media baja. Entonces, ellos acá ponen esa ley, ¿no? Ningún plebeyo se puede casar con alguien de clase alta, ¿no? Para no mezclarse con el pueblo y no perder estatus. Para ellos el estatus era muy importante, ¿no? Más que el dinero, era el estatus. Mantener a la familia de clase alta siempre ahí, en la clase alta, ¿no? Entonces ellos hacían todo lo posible para mantenerse siempre con su estatus, ¿no? Y no perder ese estatus, ¿no? Porque en base a tu apellido, a tu origen, era el poder que tú tenías en Roma. Entonces, de nada te sirve mezclarte, ¿no? Entre comillas, con otra gente para que poco a poco ya pierdas ese estatus, ¿no? Eso en Roma era muy importante. Es por eso que solamente entre familias de los patricios se organizaban, pues, bodas o matrimonios, ¿no? Para que se tengan, pues, ¿no? Una descendencia más pura y más cercana, ¿no? Y acá se organizaban, pues, muchos matrimonios forzados, ¿no? Los hijos o las hijas de los patricios se casaban, pues, entre otras familias de ellos y entre ellos nomás se hacían, pues, matrimonios, ¿no? Algo que hoy día sería ilegal, pero en esa época era, pues, lo más normal, ¿no? ¿Para qué? Para mantener el estatus y el apellido, ¿no? Y también actualmente mucha gente de la clase alta también hace cosas parecidas, ¿no? En la clase más alta, ¿no? No solamente en el Perú, sino en muchos lugares de nuestros países. Siempre la gente de clase alta quiere mantener su estatus o su apellido y siempre buscan a gente cercana, ¿no? Claro, claro que no es como la época romana que obligaban a la gente a casarse con las familias de los patricios, ¿no? De la clase alta. Pero era algo muy común en antigua Roma. Entonces, estar siempre o mezclarse solamente con las familias de los patricios hacía de que, por ejemplo, el poder recayera en un grupo más pequeño, ¿no? Que no se expanda mucho ese grupo, sino que se mantenga cerrado. Porque no solamente era mantener el estatus social, sino que también era mantener el poder político, porque las familias de los patricios eran los que estaban en el Senado. Entonces, tener un buen apellido no solamente significaba tener un estatus social alto, sino también significaba tener poder político. Mientras más estatus tenga una familia, más poder político tenía en la antigua Roma. Acá, por ejemplo, vemos reconstrucciones, ¿no? Porque ya esto no existe. En esa época no habían fotos ni nada de eso, ni siquiera pinturas, solamente hay, pues, recreaciones, ¿no? Acá tenemos recreaciones de cómo pudo haber sido un día en el Senado romano, ¿no? Y toda esta gente que vemos acá son ancianos, ¿no? Son gente un poco mayor. Ellos eran los patriarcas, los patricios. La palabra patricio viene de patriarca. Un patriarca es el padre, ¿no? El jefe de una familia. Y ellos eran, pues, los jefes de las familias más ricas, más de clase alta, ¿no? De la antigua Roma. Ellos eran los representantes de sus familias y venían acá a sentarse
y proponían leyes para todo Roma. Entonces era mucho poder tener pues un apellido importante, ¿no? Y ellos proponían leyes pues muy parecidas a lo que era, por ejemplo, ¿no? No casarse o no mezclarse, ¿no? Ellos mantenían el sistema de la esclavitud. Por lo general eran muy conservadores las leyes, ¿no? Porque, obvio, si tienes o si tenías una clase social muy alta y tenías mucho dinero y tenías poder, ¿para qué vas a cambiar las cosas, no? Todo se mantenía de una manera pues muy conservadora, ¿no? Entonces, jóvenes, esto de acá, estas dos cosas que tenían los antiguos romanos, que son los cónsules y el Senado, era la base de cómo funcionaba su república. El Senado era el que hacía las leyes, era el grupo que hacía las leyes en Roma, el que publicaba las leyes, las creaba. Y los cónsules eran los que hacían cumplir la ley, los que hacían obras, los que dirigían a Roma. Estas dos cosas que son los cónsules y el Senado estaba en la República Romana, era la base de la República Romana. Y esas dos instituciones, hasta el día de hoy, existen. No solamente en Roma, sino en todo el mundo. Todas las repúblicas actuales en nuestros países de hoy, que son repúblicas, tienen a estas dos cosas como base de sus países. Acá en el Perú también tenemos esto, Senado y cónsules. Actualmente en el Perú, claro, pero lo llamamos de otra manera. Acá no le llamamos cónsules, les llamamos presidentes. Y acá no le decimos Senado, sino le decimos Congreso, pero esencialmente es lo mismo. Un lugar donde vienen a hacer leyes y el que hace cumplir las leyes, ¿no? Toda república tiene esto, ¿no? Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Estados Unidos también, es una república. El presidente John Biden es el presidente de Estados Unidos, que es como si fuera el cónsul. Y el Congreso de Estados Unidos es como el Senado. Ahí vienen los políticos elegidos y que representan a todos los ciudadanos en Estados Unidos y hacen leyes. Y así funcionan todas las repúblicas en el mundo, jóvenes. Así de simple. Un grupo hace las leyes y otro es el que manda, el presidente o el cónsul. Y así, nada más. Así como funciona, en sencillo, en pocas palabras, una república. ¿De acuerdo? Así que téngalo presente. Yo te puedo hacer en examen alguna pregunta, ¿no? ¿Cuál era el grupo que hacía leyes en la antigua Roma? El Senado, ¿no? Y si yo te pongo, por ejemplo, actualmente en el Perú tenemos el Congreso que hace leyes. En la antigua Roma sería el Senado, ¿no? El Senado es como el Congreso, ¿no? Grupo de gente que se reunía a hacer leyes, ¿no? Actualmente en el Perú tenemos un presidente y toda república tiene un presidente. En la antigua Roma, ¿cómo sería eso? El cónsul. El cónsul era el que tenía el poder y que dirigía el país, ¿no? O el Estado romano. Muy bien. Pero aparte de estas dos, que eran las más importantes, ya tenemos a más asambleas, que son un poco ya secundarias, que no son tan importantes como las dos primeras que hemos visto, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a más asambleas, que eran más instituciones que hacían funcionar el Estado, ¿no? Por ejemplo, la asamblea curial. ¿Qué cosa es la asamblea curial? Era una asamblea donde solamente se reunían los patricios más antiguos, los más ancianos. Era una asamblea para los viejitos, ¿no? ¿Qué función tenía? Regular al Senado, ¿no? Acá se reunían, pues, ¿no? Los jefes de las familias, pero los más antiguos, de las clases más altas y los más antiguos, ¿no? Eran mucho más pocos, ¿no? Y eran, pues, ancianos por lo general, ¿no? Se reunían para proponer, para debatir y para organizar al Senado, ¿no? Se le tenía mucho respeto a estos porque todo acá tiene que ver con las familias, ¿no? Si tu familia desciende de un héroe troyano, de un fundador de Roma, tu familia pues es lo máximo, ¿no? Y tiene pues un estatus muy, muy alto. Entonces tu descendencia va a tener mucho poder político, ¿no? Y mientras más antiguo seas, más poder tienes o más prestigio tenías, ¿no? Y por eso que de ahí viene la asamblea curial, ¿no? O lo que también se llamaba la curia romana, que era el grupito de los ancianos que eran muy importantes en Roma. Algunos historiadores dicen de que en realidad Roma se dirigía por los viejitos, por la asamblea curial. Ellos eran los que proponían qué es lo que se debe hacer y todo ello, ¿no? Los más expertos. Luego estaba la asamblea centurial. Esta asamblea en realidad era la asamblea de los militares y los cónsules.
cuando había un conflicto, una campaña, por ejemplo, una, este, una misión para extender Roma, se hacía lo que es la asamblea curial. Por ejemplo, si Roma quería, o Roma era atacada por ejemplo, por los fenicios o por los púnicos, ¿no? ¿Qué hacían? Se convocaba a la asamblea centurial, donde el cónsul, que era como el presidente, se reunía con los generales del ejército de Roma, que tenían mucho poder. Eso era la asamblea centurial. Se reunían y hacían esa asamblea, ¿no? Entre los cónsules y los generales, para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para defender a Roma? Y muchas veces los generales les proponían a los cónsules de que es momento de entrar a la guerra, entonces ustedes ya salgan y que venga acá un dictador, que por lo general era alguien del ejército. Y así muchas veces esto era lo más común en Roma, ¿no? Venía alguien ya del ejército y tomaba el poder en Roma durante 6 meses hasta que acabe esa guerra y se entregaba de nuevo el poder a otro cónsul, ¿no? O al mismo, ¿no? Y luego tenemos pues a la asamblea tribal, que por lo general era la asamblea de la clase media, ¿no? Debajo de la asamblea centurial estaba la asamblea tribal, que eran los jefes de familia, pero de los patricios o de familias de clase media. Con el tiempo, esta asamblea tribal, que era prácticamente la mayoría, empezó a ganar mucho poder. A esta gente se le conocía como los tribunos de la plebe, que estaban en el Senado, que tenían mucho menos poder que los ancianos, ¿no? Que era la asamblea curial. Pero con el tiempo empezó a ganar mucho poder porque empezaron a crecer, ¿no? Y luego ya van a tomar el poder. Nos vemos jóvenes después de su recreo, ¿de acuerdo? Tienen, bueno, a partir de este momento ya comenzamos con el recreo. Nos vemos 10:45, por favor, puntuales, ¿ya? Para empezar a tiempo. Entonces, hasta entonces, jóvenes.